En medio de llantos desesperados, familiares de Dieumil Julien, de nacionalidad haitiana, explicaron que su muerte se produjo cuando supuestamente agentes policiales le solicitaron detenerse mientras se desplazaba en una motocicleta con su hermana a bordo. Cuando la policía se dice, sepárate, cuando sepárate, la policía dale una galleta. Después otro se achaga, toca motores, con 12 motores se cayó, dale una tiro ahí. Lo que dijo un policía cuando llegamos, ¿qué fue lo que pasó? No, lo encontraron muerto ahí. Los dos policías que lo dispararon a él, lo montaron en la ambulancia, después que lo dispararon, en vez de llamar a la ambulancia, ellos lo que dejaron desangrándose ahí. Vamos, a un perro que se muera ahí. Y los dos policías que lo mataron a él, los que le dispararon, se montaron, lo encueraron, le quitaron el uniforme, el chaleco y todo. Allegados de Julien, de 28 años, y a quien le quedan 2 niños en la orfandad, lo describieron como un hombre de trabajo. Era miembro de nuestra federación, o sea, conchaba en la parada con nosotros, el cual nosotros hacemos un llamado al presidente, que esos policías andan macuteando, lo que a todo Moreno lo andan macuteando, el cual hay que ponerle un alto a eso. Levantando a las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y un hombre, un varón cristiano, y tiene su familia, y él tiene sus papeles, tiene la carnet de regulación y tiene el pasaporte también, entonces lo llevaron preso. Y lo que le estaba pidiendo cuarto la policía, él no quiso dar, porque como él tiene sus papeles, no quiso dar. Mientras, otros nacionales del vecino país se quejaron de supuestos maltratos que reciben por parte de agentes de la institución del orden. Uno, antes, cuando aparece un policía, uno debería de acercar. Ahora, es mejor uno hacer con ladrón, no hacer con policía nacional aquí. Esos muchachos yo lo conocí bien. Yo tenía 25 años en aquel país. Es primera vez yo lo viste eso. Esos gobiernos yo lo viste eso. Es un abuso. Es un abuso. Matando a haitianos, matando a los mismos dominicanos, ya no salva en la mano de los policías. Según testigos, al lugar se presentaron miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines correspondientes. Carolina Cepeda, Noticias SIN. Tres jóvenes haitianos denunciaron que agentes policiales los despojaron de sus pertenencias cuando se dirigían a sus hogares. Los denunciantes, que venden artículos para celulares, manifestaron que los policías, sin mediar palabras, le quitaron los documentos y dinero en efectivo. Se revisa mi mochila. Yo tengo un carterito de cómo te pone la carne. Viene como de una cartera. Yo entro al cuarto, adentro de él, más como de 4.000 pesos, con un cuarto haitiano. Y ellos tienen como una cartera en la mochila que tiene más de 8.000 pesos con un cero real haitiano. Yo vine aquí para trabajar, para cambiar la vida. Entonces le dijeron que eran los guías. Sí. Pidieron al jefe de la policía que los ayude a recuperar los documentos y su dinero.